Hello, and welcome everyone to today's webinar titled Availability and Access to Hola a Innovative todos y todas y bienvenidos y bienvenidas al webinar del día de hoy sobre disponibilidad de acceso a terapias innovadoras en Latinoamérica. Antes de empezar, queremos hablar de algunas reglas básicas. Todos los asistentes están en un modo de solo escucha. Si tienen alguna pregunta para nuestros oradores, por favor háganlo a través de la sesión de preguntas y respuestas en Zoom. La sesión está siendo grabada y será puesta a su disposición aproximadamente en 48 horas a través del correo electrónico y también va a estar en la página web de esta serie de seminarios. Hoy tenemos interpretación simultánea a español y portugués de esta sesión. Para escuchar a la interpretación de idiomas, por favor, hagan clic en la barra de herramientas de Zoom en la parte del planeta Tierra que dice interpretación y seleccionen el canal de su preferencia. Con esto le doy la palabra a FIFARMA para el webinar del día de hoy. Claro, Jess, muchas gracias. Buenos días. Soy Diego Guarín, el copresidente de la parte de políticas en FIFARMA. Hoy nos alegra mucho cerrar la serie de seminarios web de 2022 que hemos hecho en conjunto con ISPOR y FIFARMA, que hablando de la disponibilidad y acceso a terapias innovadoras en Latinoamérica. Y básicamente lo que vamos a mostrarles o lo que queremos compartir con ustedes es una vista previa de todo lo que tenemos. Algunos de pronto pueden haber visto el indicador web de la Asociación Europea Farmacéutica. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es asociándonos para traer este web indicator, este indicador weight a Latinoamérica. Siguiente, por favor. La agenda consiste en que vamos a tener una apertura de mi parte. En la presentación les quiero presentar un poco el viaje que hemos tenido con FIFARMA cuando hablamos acceso a medicamentos innovadores. Y luego tenemos a Max Newton en unos pocos segundos, quien nos va a presentar las partes más importantes de la encuesta que realizamos en los países de la región. Y luego, después de que Max cubra la metodología de los recursos claves, vamos a tener a Janet Guija, que es la directora ejecutiva, y nos va a brindar perspectivas sobre esta asociación en Latinoamérica. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, utilicen la sesión de preguntas y respuestas en Zoom de forma que podamos responder sus inquietudes al final. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las biografías de Max y de Janet. Max básicamente está liderando el equipo de suministro global y ha trabajado no solo con empresas farmacéuticas, sino también con la Comisión Europea, la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos. Y también ha trabajado en Latinoamérica para respecto al indicador WAIT. Tiene una maestría de la Universidad de Warwick, así como de UCL, ambos en el Reino Unido y está ubicado en el Reino Unido. También tenemos a Janet. Tiene una trayectoria maravillosa en el sector público, luego en el sector de salud. Actualmente es la directora ejecutiva en FIFARMA y antes de esto era la directora ejecutiva de AFIDRO. Antes de estar en el sector farmacéutico, Janet fue la ministra colombiana de Educación, así como directora de Colciencias, la Agencia de Ciencias y Tecnología en Colombia y parte del Ministerio de Defensa. Ella es economista de la Universidad de los Andes en Colombia y tiene una maestría de la Universidad Javeriana en Colombia, así como de King's College en Londres. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, Max. Hoy vamos a hablar entonces del indicador WAIT, pero quería resaltar un poco más de lo que ha hecho FIFARMA desde 2016. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo como asociación
de farmacéutica es asegurar que los pacientes tengan acceso a las innovaciones. Este es básicamente nuestro propósito en la industria para FIFARMA, así como los propósitos de los sistemas de cuidado en salud, entregar el cuidado a la población. Y hemos estado trabajando, asociándonos con IQVIA para mirar cómo los países en la región, aquí tenemos los informes que ya miraremos brevemente, en Colombia, Chile y Perú, informes que encargamos en 2016, 2018 y 2019 para establecer una línea de base para ver cómo nos comparamos entre nuestros países, los países miembros de la OCDE, así como con otros países miembros de la OCDE. Entonces vemos aquí que los links están en la parte inferior, pueden tener acceso a esto. Y estos informes fueron desarrollados en colaboración con la asociación local y fueron discutidos con los grupos de interés, gobierno, academia, formuladores de políticas, para comenzar a hablar de las cuestiones a las que nos enfrentamos cuando hablamos de acceso a la innovación. Y recordemos que el acceso a la terapia innovadora comienza desde la aprobación del regulador. Una vez tenemos la aprobación del regulador, tenemos que pasar al proceso de decisión de precios, si hay un proceso ya establecido en el país, o enviar el precio y comenzamos a mirar cómo se maneja ahí. Pero lo que ven aquí son los diferentes informes en cuanto al tiempo para obtener un reembolso. En el caso de Colombia, en la mitad tenemos el porcentaje de medicamentos que son reembolsados y acá en Chile versus otros países y al final tenemos simplemente para Perú el porcentaje de medicamentos que fueron reembolsados en Perú, así como en los diferentes subsistemas que existen en ese país. Estábamos tratando de hacer eso en 2020. La pandemia del COVID nos afectó un poco, pero entonces produjimos este indicador WAIT de FIFARMA que incluye 4 países. Entonces, ahora esto es lo que vamos a compartir, los recursos por país, y hemos cubierto 195 medicamentos que eran nuevas sustancias activas en el periodo de 6 años, y mirando a la EMA y a la FDA para ver si estos productos estaban aprobados en el país, en la región, y ver si cuentan con reembolso y están disponibles para los pacientes en los diferentes sistemas de salud. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a darle la palabra a Max para que nos pueda hablar del indicador weight de FIFARMA. Thanks very much, Diego. Good morning, good afternoon, everybody. Gracias, Diego. Buenos días, buenas tardes a otras personas. Voy a hablarles un poco de la historia del indicador weight, la metodología de estudio, porque creo que para propósitos de esta llamada es muy importante aprender cómo está estructurado el estudio, lo que cubre y lo que no cubre, y cómo recopila toda la información a su interior para darles lo que les voy a mostrar en la tercera sesión, que son los resultados agregados para el mercado, los 8 mercados latinoamericanos. Como mencionó Diego, yo he estado trabajando con IQVIA hace tiempo y he estado trabajando en el estudio europeo, el indicador weight europeo. Esto es un estudio de largo alcance del cual se deriva este estudio latinoamericano que les voy a mostrar. La historia es muy interesante, dada la dinámica del paisaje de acceso en Europa, que ha cambiado bastante, así como las dinámicas del paisaje de acceso en el campo farmacéutico. Ya hablaremos de esto. En Europa, este estudio se está ejecutando desde 2004, así que es un enfoque de bastante largo alcance. Yo comencé como líder de proyecto en 2019. Incluimos un montón de países nuevos, expandimos el alcance y terminamos como con 40 mercados europeos, todos los 27 países de la Unión Europea, así como otros países, incluyendo a Rusia. Luego desarrollamos esto en Europa para mirar de otra forma la medida en la que las empresas envían información sobre precios y reembolsos en sus mercados. Y esto es como un flujo paralelo que va al lado del indicador weight. Pero el propósito es ver de qué está construido el estudio latinoamericano, y está construido de una experiencia y experticia de largo alcance
para ver cómo se pueden gestionar los diferentes enfoques de acceso en los diferentes países. Y acá tenemos una buena foto y una buena línea de base para entender este paisaje. La importancia de esto entonces es resaltar qué es el estudio que les estamos mostrando hoy en día y qué va a ser en el futuro. En el enfoque de corto plazo, lo que hemos estado trabajando en 2022 es un estudio piloto para probar la metodología, y lo que van a ver en la tercera sección es que yo lo considero mucho más que un piloto. Tenemos un conjunto de datos muy interesante que les podemos mostrar. Son buenas conclusiones, pero sigue estando en la etapa temprana. Nuestro enfoque era desarrollar un proceso estandarizado para recopilar información de las asociaciones, de las compañías miembro sobre el estatus de los productos en países latinoamericanos. También queremos asegurarnos que no estemos tratando de abarcar más de lo que podemos, y por eso hay que aprender del estudio europeo, de los nuevos países que se unen. Pueden tomar 2 o 3 años antes de que entiendan cómo recopilar la información de fuentes públicas que tengan la capacidad de cubrir todos los medicamentos que queramos incluir. Y finalmente está la publicación de los indicadores claves de desempeño agregados. Y esto es importante porque el estudio en sí mismo no es un white paper, es un conjunto de indicadores clave de desempeño que cubre el paisaje de acceso a lo largo de Latinoamérica para tratar de brindar un cimiento desde el cual las discusiones se puedan dar a niveles locales, niveles regionales sobre cómo están los mercados realmente. En el largo plazo, nuestra idea es tener esto de forma continua. Este primer estudio que ejecutamos este año se enfoca en medicinas oncológicas. Y esto es porque lo que hacemos es tratar de que las empresas nos brinden una cantidad significativa de información. No queremos sobrecargarlas. Con el tiempo vamos a expandir el universo de información que estamos recopilando. Pero este cuarto punto en la parte inferior derecha es lo más difícil: establecer la reputación como confiable, y esto incluye a todos los grupos de interés en el debate sobre el acceso. Bueno, para adentrarnos en la metodología del estudio, ya les he dado algunos antecedentes sobre cómo el estudio se conformó con el tiempo. Pero ¿cómo se ve en Latinoamérica? Es una encuesta de asociaciones miembros de FIFARMA utilizando expertos en el mercado para completar una lista de Excel de encuesta para brindar fechas, condiciones de reembolso y en muchos casos también sobre autorizaciones. Hemos cubierto del 90 al 95% de la mayoría de moléculas principales en la región, haciéndolo un estudio sólidamente representativo. Cubrimos 185 que son concentrados en oncología y enfermedades huérfanas. Y quiero mostrarles cómo llegamos a esta cifra. Estos resultados son bastante precisos. La información de reembolso en los estados es precisa a 2022. Esto es simplemente por el tiempo que toma recopilar la información, hacer una revisión de calidad y entregar los resultados. Siempre va a haber un pequeño retraso. La forma en que lo hicimos fue tratar de realmente entender cuáles son las sustancias activas de medicinas innovadoras que están disponibles para los pacientes a lo largo del mundo. Tomamos esta lista como recurso de IQVIA. Tomamos los productos que han sido lanzados en el último periodo de 6 años, 2014 a 2020, y lo hicimos por una razón: para dar cierto tiempo para que ocurra el reembolso en el mercado. Sabemos que hay un retraso de tiempo para la llegada al mercado y por tanto tratar de entender el estado del reembolso para un medicamento muy recientemente lanzado no nos da la información que necesitamos. Entonces comenzamos esto de 2014 a 2020 y luego lo estrechamos para decir, bueno, aseguremos que esto pueda ser gestionable para las empresas y asociaciones locales, así que lo redujimos a medicinas oncológicas y de enfermedades huérfanas
dejándonos 29. Luego quitamos herramientas diagnósticas, vacunas, soluciones hospitalarias y podemos ver que y productos que son lanzados en mercados que no son de Estados Unidos o de Unión Europea, que pueden no ser representativos de medicamentos. Entonces, estos también los sacamos. Y terminamos con 185 productos. Lo complicado de este proyecto es que estos productos pueden tener 3 fechas de autorización en el mercado. Se puede tener una de Estados Unidos, una de Europa y una local. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue tomar esta información y como el propósito principal del indicador WAIT es determinar el tiempo y el acceso a los medicamentos innovadores, generamos un conjunto de indicadores clave de desempeño desde cuando el producto tiene la aprobación en los Estados Unidos, para cuando la tiene en la Unión Europea y luego a la aprobación local. Y esto nos da un cuadro completo mediante el cual los grupos de interés pueden utilizar para trabajar. El estudio se enfoca en 2 métricas principales. Gestiona la tasa de disponibilidad, primero que todo, y el tiempo a disponibilidad. Ya les mostraremos 7 u 8 KPIs, pero el estudio se centra en 2 métricas principales. ¿Cuántas métricas está disponible en el país? Esta es la disponibilidad y cuánto tiempo se toma. Al interior de la definición de disponibilidad, obviamente hay segmentaciones. Nos enfocamos en reembolso público total. Sin embargo, somos conscientes de que hay instancias en las cuales hay reembolso limitado. Esto podría ser desde la perspectiva del paciente, o podría ser por otras cuestiones. Entonces, las subpoblaciones podría pasar que hubiera un reembolso limitado mientras hay decisiones que están pendientes o porque hay acuerdos de gestión. Y todo esto lo tenemos que tomar en consideración. Ya me referiré a la disponibilidad verde y a la disponibilidad limitada amarilla. Estas son las categorizaciones a lo largo de esta discusión. También somos conscientes de que hay un mercado privado significativo y cuando es posible, tratamos de recopilar información sobre la disponibilidad del mercado privado. En el estudio europeo, esto para LATAM tiene bastante importancia. Y la categoría final no es reembolsable, no es reembolsada por diferentes cuestiones. Voy a hablar sobre la compleción más adelante, pero ahora vamos a pasar a hablar de la premisa principal del estudio, que es entender la disponibilidad. Y este concepto nos permite medir 8 países con diferentes sistemas. Por lo tanto, estamos mirando el reembolso local de una medicina innovadora aprobada a nivel global. Tiene en cuenta los acuerdos que fueron posibles, pero no necesariamente quiere decir que un producto está siendo utilizado en el mercado. Estamos resaltando esencialmente que este estudio se enfoca en la disponibilidad pública y hay países con matices específicos que van a ser considerados. Cuando estábamos creando esto no lo creamos nosotros como IQVIA, tuvimos bastantes expertos en el mercado latinoamericano. No lo hicimos solamente para FIFARMA tampoco, lo hicimos como una colaboración entre diferentes asociaciones y la industria para lograr tener como cuáles son las definiciones clave en cada uno de los países. Entonces aquí vemos una lista en los 8 países, cuáles son las definiciones de disponibilidad total y si hay algunos matices relacionados con los diferentes países en cuanto a qué se categoriza como una disponibilidad limitada. Entonces, por ejemplo, Colombia es un gran ejemplo de que las medicinas están listadas en PBS. Si está disponible a través del MIPRES, hablamos de una disponibilidad limitada. Y tenemos un conjunto de KPIs que se enfocan en la disponibilidad completa o que incluyen a ambos para tener una visión del paisaje de reembolso público. Al considerar este estudio, cuando les mostré el cuadro estratégico, es importante tener en cuenta qué es la compleción de datos o la completitud de datos. Tenemos un total de 185 productos que son medicamentos innovadores en un periodo de 6 años y lo que hicimos fue resaltar para ustedes y para fines de transparencia los datos que habían sido brindados por miembros empresariales o asociaciones que están en azul claro. Y cuando es posible también acudimos a fuentes disponibles públicamente. En Colombia, tenemos la lista del POS
y también los que tenían disponibilidad limitada para MIPRES. En México revisamos el compendio para determinar la disponibilidad. En Brasil revisamos Conetec y hicimos cada uno de estos para tratar de darle como un impulso adicional al estudio. Con el tiempo, esto lo desglosamos por miembros empresariales y asociaciones, pero esto nos da una buena panorámica. Para Costa Rica y Argentina podemos ver que hay una menor disponibilidad de la información en el estudio, pero esperamos que con el tiempo esto vaya a mejorar a medida que las asociaciones pueden conectarse con sus miembros. Creo que es importante resaltar para las personas que se están uniendo hoy cómo se verá el resultado final del documento. Como les decía, al comenzar esta decisión, los resultados son unos KPIs. No es un informe, no es un debate, no es un conjunto de terminología, no. Es un estudio de estilo académico que brinda una serie de indicadores claves de desempeño que pueden ser utilizados por todos los grupos de interés. En algunas semanas, cuando el documento final se ha publicado, vamos a tener aproximadamente 30 diapositivas sobre la disponibilidad de estos medicamentos en Latinoamérica. Vamos a mirar oncología más medicamentos huérfanos, luego nos vamos a dividir, enfocarnos en el segmento oncológico y luego en el sector de las enfermedades huérfanas. Tengamos en cuenta que hay alguna superposición en algunas instancias que no necesariamente llevan a la exclusión, pero esto nos da perspectivas muy interesantes sobre qué podemos esperar cuando los estudios sean lanzados. El objetivo es que esto sirva como fundamento para que los países construyan sus narrativas locales y que tengan discusiones locales. Lo que no hace entonces es brindar una narrativa sobre cuáles son las causas raíces o cuál es la lógica o los matices específicos en cada país, pero lo que sí brinda es un fundamento para tener esta discusión. Y encontramos en Europa que esto es muy útil cuando tenemos discusiones sobre el acceso. Encontramos que este estudio está siendo utilizado, por ejemplo, por la Universidad de Oxford para explicar algunas de las cuestiones de acceso, así como por asociaciones de la industria, gobiernos y obviamente también periódicos, por ejemplo, disponibles al público. Entonces, para explicar un paso más allá, creo que es importante darles una buena visión de los KPIs. ¿Por qué importan y por qué los hemos elegido? No se trata simplemente de que hemos escogido 30 gráficas, porque sí, hemos escogido estas 30 gráficas para dar un cuadro muy adecuado del paisaje actual. Esta es una vista general que nos habla de los 7 indicadores clave de desempeños que creamos y que desglosan la disponibilidad global de estos medicamentos. Luego midamos qué medicamentos están disponibles en Latinoamérica y podamos aproximar cuántos productos tienen la fecha de autorización en Latinoamérica para ver cuáles han sido lanzados, por ejemplo, en Latinoamérica. Luego podemos mirar dónde existen restricciones a la disponibilidad de este medicamento, por ejemplo, a través de restricciones de población o de grupos de población. Luego miramos la disponibilidad local. Esto nos da noción sobre el éxito del reembolso y finalmente miramos los KPIs respecto al tiempo. Una de las cosas que aprendimos de trabajar en el estudio en Europa es que hace muchos años estos indicadores clave de desempeño se llamaban la disponibilidad tardía, later availability, y creo que lo que tenemos que mostrar realmente es el tiempo a disponibilidad. No podemos decir expresamente que hay un retraso para alguna parte interesada utilizando estas diapositivas. No, estas diapositivas simplemente muestran el tiempo total a la disponibilidad. Primero, desde la fecha de autorización del mercado local, cuando se tenga, versus el momento en que las moléculas están disponibles desde la fecha de autorización de la FDA y finalmente es cuando se tiene una cohorte total y se mira en la línea de tiempo y se puede ver cómo se compara en Estados Unidos, en la Unión Europea, hasta el esquema local.
Sin mayor preámbulo, entonces quiero revisar los resultados con ustedes. Voy a mostrarles las mismas diapositivas, pero estas muestran verdaderamente los resultados. Lo primero es que estamos mirando la disponibilidad global de estos 185 medicamentos que les he mostrado. La forma de leer esto es mirar los diferentes colores y mirar la disponibilidad completa. Aquí tenemos estados limitados de disponibilidad. De esta imagen podemos ver que la tasa de disponibilidad en Latinoamérica es relativamente amplia para 24 productos de 185, que estamos alrededor del 13%. Si ponemos esto en contraste con el estudio europeo, este está un poco por debajo del promedio y en la parte baja de los países de centro y oriente de Europa. Soy consciente que el punto de esta información es muchas veces comparar país y país, pero mi consejo al respecto sería que lo más adecuado es enfocarse en un país en sí mismo y tratar de mejorar el acceso en este mercado en lugar de sugerir que esta situación es beneficiosa porque uno está mejor que otros países o en un ranking más alto. Un comentario de mi lado es que en Colombia a veces consideramos que hay medicamentos que no son POS, que solo están disponibles a través de MIPRES y por lo tanto hay un acceso restringido a los pacientes en varios casos. Así que es importante tomar en consideración que esta sección amarilla de disponibilidad limitada en su interior hay diferentes niveles de restricción y consideramos que esto es una restricción bastante restrictiva. Mientras que en Chile tenemos mercados bastante amplios en comparación con los mercados en Europa y mercados privados amplios en la industria farmacéutica como un todo. Por lo tanto, la baja disponibilidad pública. El valor de esto es que nos muestra un desglose de la disponibilidad al público en Latinoamérica y resalta donde no tenemos datos aún. La segunda forma de mirar esto, a medida que pasamos a estos indicadores claves de desempeño, pueden ver que estamos yendo por un embudo, pasando de lo que está globalmente disponible a lo que está regionalmente disponible y lo que está localmente disponible. Acá entonces estamos mirando la disponibilidad regional en la corte de medicamentos y en cierto periodo de tiempo. Notarán que acá estamos mirando 101 productos en vez de 185 y la razón es que hemos tomado solamente los medicamentos que tienen autorización en alguno de los países latinoamericanos. Esto nos indica aquellos productos que han sido lanzados dentro del proceso total en Latinoamérica. Esto nos da una visión más representativa del mercado y podemos decir que si tomamos esta definición de disponibilidad, que incluye disponibilidad total y disponibilidad limitada, podemos ver que esto es un poco mayor. El promedio sube casi a 24%, es decir, un cuarto de los medicamentos aquí están disponibles. Esta siguiente sección se deriva de la anterior, es que dividimos esta gráfica en disponibilidad total o disponibilidad limitada. Podemos ver que en Brasil, Colombia y Argentina hay una alta tasa de disponibilidad limitada debido a las definiciones. Por ejemplo, en Argentina utilizamos una definición de disponibilidad total como algo que está incluido en el Banco de Medicamentos Nacional de Oncología, o en la limitada podría ser si está incluido en otros esquemas. En Brasil se puede referenciar una de las primeras diapositivas que les mostré, pero creo que es importante poner esto en contexto y darles la definición y la información específica del país. Lo que me resulta interesante, visto esto desde el lente europeo, pero también para beneficios de la discusión, es que la disponibilidad limitada es mucho más prevalente en Latinoamérica que lo que es en Europa. Vemos bastantes disponibilidades limitadas en las secciones oncológicas en Europa, pero principalmente estamos hablando de una disponibilidad irrestringida en los mercados europeos. Es importante aún, a medida que avanzamos por el viaje a través de este paisaje, es mirar este KPI, que es la tasa de disponibilidad local. Esto nos muestra una visión más representativa
perspectiva de cada país toma aquellos que podemos encontrar con una fecha de autorización marginal y ver hasta qué medida estos productos realmente están disponibles o no. Al interior de esto siempre es importante colocar el tamaño de la muestra al lado del estudio. Les voy a dar un buen ejemplo en el cual en el estudio europeo miramos, creo, Serbia, en donde el tiempo a disponibilidad es muy rápido de acuerdo con nuestro estudio, pero lo estamos basando en la disponibilidad de 5 de 200 medicamentos. Aquí es tan importante contar con el contexto y por lo tanto tenemos esa sección azul de abajo que no solo brinda la tasa de disponibilidad local, sino también la medida en que esta es representativa de los medicamentos aprobados globalmente disponibles. Yo he mencionado los topes de datos, pero aquí vemos que hay topes para las fechas de autorización para Ecuador y Costa Rica y Perú, que es por esto que podemos ver que tienen una tasa de disponibilidad ligeramente mayor, pero esto con el tiempo se va a hacer cada vez más preciso. Y cuando estamos registrando la información, obviamente estamos mirando la información sobre el estatus de reembolso, pero también sobre las fechas. Entonces, la disponibilidad de estos dos números nos ayuda a llegar a la cifra en total. Ahora pasamos suavemente hacia otra métrica principal que habla del tiempo. Este KPI habla del tiempo a disponibilidad desde la fecha de autorización en el mercado local. Desde mi perspectiva, creo que esto es lo más interesante de mirar, porque estamos realmente mirando al interior de un país el tiempo de disponibilidad desde una autorización local a un reembolso local. Hay muchas lecciones que aprender de lo que pasa acá. No sé si deberíamos comparar con la FDA, pero desde mi perspectiva esto es un cuadro muy interesante para comenzar y nos muestra la priorización de los mercados latinoamericanos y la longitud del tiempo del proceso normativo. Aquí vemos una amplia gama de Colombia que toma más o menos 43 días utilizando 46 puntos de datos. Y en Chile vemos como 2000 días utilizando 10 puntos de datos. Queremos dar mayor contexto. Es que si ellos tienen un tiempo más largo de disponibilidad, hay que mirar el tamaño de los mercados privados y luego podemos pasar a la parte pública. Y creo que estas matices locales son lo que se puede utilizar cuando se está discutiendo estos resultados en un contexto específico. Pasando al siguiente paso, comparando con el estatus de lanzamiento en los Estados Unidos. Si hacemos este proceso cuando la molécula es aprobada por la FDA en los Estados Unidos, el cuadro se ve muy diferente. Vemos de hecho que el número promedio de días incrementa por varias veces y que la priorización de los mercados latinoamericanos después de un lanzamiento de Estados Unidos, así como el proceso regulatorio, se captura en este cuadro. Argentina y Colombia cambian del lugar entre esta diapositiva y la anterior y podemos ver que el proceso regulatorio para Argentina es más corto que para Colombia y lo que se ve esencialmente es que son 43 días para Colombia versus la fecha local de autorización en el mercado. Aquí es importante ser conscientes de que hay varias razones para estas duraciones, desde priorización de mercado, a procesos regulatorios, a la falta de socios o empresas en el mercado latinoamericano. Hay un montón de razones. Y esto, la de la velocidad del proceso regulatorio en sí mismo. Entonces, el enfoque de reembolso es el inicio del proceso, a la toma de decisiones nacionales, a la evaluación de valor, a los requerimientos de evidencia, al alistamiento del sistema y a la diferenciación y elección de los pacientes. Entonces, lo que estamos haciendo acá es brindar un cuadro completo para que podamos avanzar en estas discusiones con base en ello. Mi penúltima
diapositiva o mi penúltimo KPI es el tiempo de disponibilidad mapeado utilizando las 3 fechas. Lo que podemos ver aquí es el cuadro integral por mercado. Lo que hemos hecho es tomar la duración promedio, digamos acá en Argentina es un ejemplo, utilizamos la duración promedio de la autorización de la FDA hasta la autorización de la EMA, aproximadamente 300 días, un poco menos que un año, y desde este periodo tomamos la duración promedio de EMA a la autorización, a la fecha de autorización en el mercado local y luego a el estado de disponibilidad pública. Y lo que esto les da desde mi perspectiva es la priorización de los mercados latinoamericanos después de la aprobación en Estados Unidos y en Europa y el proceso regulatorio, todo en una sola imagen. De nuevo, es importante mostrar a mano izquierda esta barra azul que son el número de medicamentos disponibles localmente aprobados, de los cuales se calcula esto. Y como tenemos números limitados de puntos de datos con los cuales jugar, esta es la forma más adecuada de analizar las cifras en su totalidad. Para resumir y antes de pasar a la sesión de comentarios, es importante recordarles que esto se enfoca en lo que yo les he mostrado como la cohorte combinada, que es las medicinas oncológicas más las medicinas para enfermedades huérfanas. Y creo que cuando publicamos estos informes, una vez publicamos estos documentos y los KPIs en su interior van a poder saber qué es lo que está pasando en el mercado oncológico, en el mercado de las enfermedades huérfanas. Y creo que la lección a llevarse aquí es que en oncología, por ejemplo, la tasa de disponibilidad global en Latinoamérica es un poco más alta. Para las huérfanas es un poco más baja. Y la otra lección importante es, mientras que la tasa de disponibilidad local en Latinoamérica para oncología es más alta, toma de hecho un poco más tiempo que salga el reembolso para estos medicamentos. Y creo que este cuadro integral nos da una panorámica importante sobre la disponibilidad a nivel regional, local, mundial, los tiempos. Y con el tiempo podemos ver que esto se expanda a otros segmentos, ya sea medicinas oncológicas no huérfanas o incluir las más amplia cohorte de medicamentos que puede incluir, como por ejemplo, nuevos medicamentos para diabetes o productos cardiovasculares. Y esto para mí, como resume muy bien la discusión de la importancia del indicador WAIT, aprender de Europa, traducirlo a Latinoamérica, la metodología que estamos tratando de entender. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, colóquenlas en el chat. Los resultados con mayor detalle los vamos a poder ver en el futuro, así como los hallazgos clave. Con esto, nosotros tenemos un equipo que está trabajando con FIFARMA en este proyecto. Por favor, háganos cualquier pregunta que pueda surgir y yo me aseguraré de transmitirla a nuestros colaboradores. Doy la palabra al siguiente orador. Muchas gracias, Max. Hay algunas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, así que de pronto podemos abordarlas y podemos luego pasar a otras preguntas. Quiero darle entonces la palabra a Janet, nuestra directora ejecutiva. Creo que ella tiene la suerte de haber estado en el sector público y ha escuchado muchos de estos informes desde otras áreas. Y también cuando fue la directora de la Asociación Colombiana, ella también tenía que presentar estos datos, así que creo que ella realmente nos puede hablar sobre las perspectivas como industria a nivel de país, porque estas discusiones se dan a nivel de país y ahora también a nivel de región. Queremos ver qué ves al respecto. Adelante, Janet. Muchas gracias, Diego, particularmente por todo el esfuerzo que has puesto para que esto se dé. Muchas gracias a Max y a todo el equipo por todo lo que han hecho. Creo que ha sido una gran presentación, pero principalmente pienso que es un gran informe. Es un gran informe que podemos utilizar todos y todas y podemos evaluar. Y cada uno de los países puede hacer mucho con él. Pero quiero hablar de 3 mensajes principales en relación con la presentación que acaba
de darnos Max. Lo primero, respondiendo un poco tu comentario, Diego, lo primero es que con los pacientes, el indicador weight de los pacientes de FIFARMA, tenemos el primer estudio de este tipo para nuestra región. Creo que esto es un gran estudio que mira la disponibilidad y el tiempo acceso a medicinas innovadoras a lo largo del tiempo. Y muy importante, en FIFARMA estamos esperando hacerlo periódicamente. Esto es importante porque esto es una línea base. Tenemos que recopilar más información en el futuro para poder hacer un análisis integral con ella. Como pueden verlo todos con la presentación de Max, este informe trae datos muy claros sobre el número de medicamentos disponibles a los pacientes en la región y el tiempo acceso. Es una panorámica increíble, pero simplemente no quiero que perdamos la vista del mensaje más importante aquí. Y estamos hablando de pacientes. Es por eso que cada línea de tiempo y cada cifra que vemos son pacientes. Así que creo que es muy importante mirar todas las tablas, todos los gráficos que nos mostró Max, pero nunca olvidemos que básicamente estamos hablando de los pacientes. Estamos hablando de pacientes y su acceso a tratamientos que son relevantes para ellos. Entonces, valoremos los datos, el informe que tenemos y el valor mismo de todo esto. Segundo, quiero resaltar uno de los hallazgos clave de este informe en general, porque de nuevo, Max hizo la presentación muy completa y nos dio todos los datos, pero como podemos ver, el tiempo promedio entre la autorización de mercado del acceso al paciente tiene una variación inmensa entre mercados y va de 1.5 años a incluso más de 3.5 años, incluyendo si estamos tomando, dependiendo de la fecha que se utilice, si es en la fecha de FDA o de otro registro, pero sí creo que esto requiere un análisis y ver estas variaciones y diferencias nos hace pensar sobre lo que realmente tenemos que hacer para, básicamente para dar valor a nuestros hallazgos. Pero una cosa que también quiero resaltar en este caso, Max ya lo mencionó, pero creo que vale la pena remencionarlo, es que este informe no mira las causas raíz de este tiempo al acceso. Simplemente estamos dando los KPIs, los indicadores clave, estamos dando los datos. Y ahora pasamos a mi mensaje número 3, que es, ¿qué deberíamos hacer con esta información? Y lo que estamos apuntando a hacer en FIFARMA es trabajar localmente con stakeholders clave, con estos datos y hacer un análisis entre todos. Un análisis que debería llevarnos a áreas definidas en las que tenemos que trabajar a nivel local en los países. Entonces creo que estos informes, a pesar de que son KPIs y es una línea base, también nos invita a hacer algo relevante con él y este es el siguiente paso al que queremos apuntarle en FIFARMA. Y finalmente, es importante mencionar que queremos hacerlo de forma periódica, como les decía, pero también queremos más países y más empresas que se unan al proyecto. Si pensamos que el informe más robusto va a ser de mayor valor para todos los stakeholders del sector salud en Latinoamérica, pero también, y creo que vi una pregunta relacionada con ello, queremos expandir la cohorte de productos también. Aquí solamente estamos incluyendo oncología y medicamentos huérfanos y queremos incluir todos los medicamentos innovadores y creo que esto también va a ser muy importante para el informe en el futuro. De nuevo, muchas gracias, Max, por tu presentación. Muchas gracias, Diego, por toda la energía y el esfuerzo para que esto se diera y seguiremos trabajando en ello y obviamente esperamos sus preguntas, las preguntas de nuestros participantes. Muchas gracias, Janet. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y al panel. Y quiero mencionar sobre estas diapositivas. André Maralaichi se va a unir también a nosotros. Trabaja en Acceso y IQVIA. Andrés es originalmente de Brasil, así que él tomó una década trabajando en estos temas relacionados con la evaluación de los datos, ciencia de los datos, y tiene un gran conocimiento desde las compañías, desde el mercado. Así que se va a unir a nosotros en el panel. Él está ubicado en Nueva York y como les decía,
es parte del equipo de Cubia, que está trabajando en consultoría. Así que, Max, de pronto, por favor, si podemos quitar las diapositivas para vernos la cara. Y hay algunas preguntas en el chat, pero había algo que también estaba recibiendo por WhatsApp. Pero aquí hablamos de lo que tú mencionaste, Max, que no estamos hablando del análisis de causa raíz, estamos mirando básicamente el cuadro general y hay brechas en los datos, particularmente en los contenidos que tú has resaltado en Argentina y en Costa Rica. Hay una asimetría de la información. Entonces, cuando pensamos en las limitaciones del estudio, Max, aparte de lo que estamos discutiendo, primero las cosas transversales, pero ¿qué otras limitaciones puedes ver? Y de pronto una de las preguntas es, es sobre el reembolso con la forma en la que se define la disponibilidad. Podríamos estar hablando de lo privado, de lo público, pero ¿cuándo se cuenta para asegurar que no estemos duplicando el conteo de estos productos? Esta es una de las primeras preguntas. Pero voy a responder primero la última pregunta. La forma en la que aseguramos que no contemos doblemente es que nos enfocamos en medicamentos que solo están disponibles de forma privada, solo los que están disponibles de forma privada. Y a través de esta metodología estamos separando lo que es mercado privado y lo que es mercado público. Podemos muy fácilmente incluir información de cuando algo está siendo utilizado al interior del mercado privado, pero creo que el propósito de este estudio, que es realmente encontrar qué es reembolsado en un país pagado por el Estado en sí mismo, por el país, es por tanto importante mirar el reembolso público. Creo que las excepciones que hemos hablado respecto a la disponibilidad, dado que pudimos cerrar algunas de las brechas nosotros mismos a través de recursos públicos, creo que estas excepciones son más pequeñas de lo que estábamos originalmente pensando hace 3 o 4 o 5 semanas. Y creo que los resultados que podemos ver hoy en día son bastante representativos del cuadro general y diría que podemos esperar ver esto con el tiempo a medida que construimos sobre diferentes secciones del mercado. Vamos a tener un estudio mucho más representativo en el sentido de que representa las nuevas medicinas para diabetes o productos cardiovasculares, ese tipo de cosas en las cuales, de lo que yo he visto en el estudio europeo, vamos a ver diferencias en los tiempos, así como en los procesos. ¿Sí? Estas excepciones las estamos basando en oncología y porque tenemos estas áreas prioritarias, pero también representan una porción significativa del mercado. Pero sí puede haber algunas excepciones frente a la disponibilidad de los datos y sobre la perspectiva total del mercado. Pero para oncología y enfermedades huérfanas, creo que esto es un enfoque bastante integral, teniendo en cuenta que este es el primer estudio que se ha realizado. Bueno, creo que hay algunas cosas que pueden estar bajo evaluación de reembolso o que ya han sido enviados y negados. Esto no lo estamos capturando o es posible que ya esté transcurriendo su aprobación normativa. Estas son algunas cosas y bueno, no estamos mirando causas raíces ni buscando echarle la culpa a ningún jugador o a ningún grupo de interés. Hay que tomar estos datos como un corte transversal. Pero bueno, Andrea, tenemos acá una pregunta. Cuando miramos esto y tenemos acá Colombia como el país que podía tener la tasa más alta de disponibilidad, ¿esto que fue una sorpresa para ustedes conociendo los sistemas en la región? Si puedes comentar al respecto. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por el colega por la explicación. Bueno, no fue una sorpresa para mí la situación de Colombia, particularmente con base en las definiciones. Y tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica son mercados híbridos, público y privado, que pasa al mismo tiempo, pero principalmente hay un componente importante de acceso supranacional y la definición varía.
En Brasil es el espacio, en otros lados pueden ser las instituciones supranacionales. Y sabemos que cuando definimos el reembolso completo, estamos hablando del último paso de reembolso que está disponible para todo el mundo, pero sabemos que el reembolso es como son sombras de grises frente al acceso, ¿no? Estamos desarrollando el supranacional y luego pasamos al nacional. Entonces, siempre que miramos estos cuadros, tengamos en cuenta que estos pasos de reembolso van a ser diferentes en diferentes países. Entonces, por ejemplo, cuando miramos a Colombia, es probable que se tenga un mejor cuadro de acceso por la financiación de medicamentos va a llevar acceso mayor, pero no para toda la población, los medicamentos post. Y, por ejemplo, tenemos que separar a Brasil y a Chile, que tienen un entorno privado establecido, particularmente Brasil, que tiene la evaluación de HTA y tiene todo este formulario independiente. Entonces, el mercado privado de prepagadas en Argentina, en México y en Colombia tiende a ser más hacia el aseguramiento que hacia el servicio premium. Entonces, siempre tengamos en cuenta que estos matices de cada uno de los mercados son importantes. Lo mismo pasa cuando comparamos a México con Colombia. Y esto no fue una sorpresa que Colombia estuviera en el primer lugar. Es que después de los cambios en el sistema mexicano, después de la creación de INSABI, sabemos que lo básico se va a hacer el compendio y la definición en cuanto al reembolso nacional va a estar basada en el compendio. Pero sabemos que va a haber algunas negociaciones adicionales con instituciones federales, como incluso con INSABI, que pueden tomar un poco más. Pero como esto se puede percibir como un mayor grado de acceso completo, mientras que si miramos a Brasil, acá hay un componente importante para resaltar, es que la revisión de oncología tiene sus propios maíces. Sabemos que el reembolso de oncológicos en Brasil tienen un esquema diferente, entonces no necesariamente cuando hay una tecnología va, va a ser reembolsada. Cuando miramos el mercado privado en Brasil, que es más grande que la mayoría de los mercados en Latinoamérica, tenemos que separar el hecho de que Brasil es menor en el acceso público, pero teniendo una gran cantidad de acceso en el privado. Esto es algo significativo. Entonces, también estamos mirando algunas enfermedades raras. En Brasil tenemos algunos matices de estos esquemas de reembolso excepcionales. Y cuando miramos Chile, de pronto hay cosas que van a hacer parecer a Chile un poco mejor respecto a la amplia gama de medicamentos que estamos analizando. Entonces, lo que yo digo es que siempre que miremos este cuadro, no solo miremos las cifras para decir, este está haciendo lo mejor que otro, pero tengamos en cuenta que el sistema, cada uno de los sistemas tiene sus matices propios respecto a cómo el acceso general del público va a darse. Cuando hablamos de acceso limitado, no quiere decir que nadie vaya a tener acceso, no, es como una ruta, es como un acceso estructural. Y la idea de este estudio también es mostrar cómo están las cosas. Es decir, no estamos explicando qué es lo que pasó, sino que estamos mostrando una instantánea. Sí, muchas gracias. Y esto es algo que ya se mencionó. Estar en el formulario no significa que uno tenga acceso, porque hay brechas en los recursos. Sabemos que los países no están invirtiendo tanto como deberían. Tenemos este mercado público, este mercado privado, como André nos estaba mencionando, y más allá de la aprobación normativa, tenemos guías clínicas y otras políticas que son implementadas por país para tener una demanda controlada. Entonces, Janet, ¿cuál es tu comentario al respecto? Porque de nuevo,
que queremos tener es que ese acceso a la innovación por parte de los pacientes. Entonces, no estamos analizando este KPI, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Diego. Yo también estaba mirando la sesión de preguntas y respuestas y hay muchas preguntas. Me causa curiosidad porque yo recuerdo nuestra primera reunión con Max y con todo el equipo. Incluso nosotros cuando estábamos viendo los datos teníamos tantas preguntas sobre cómo está pasando esto, cómo lo podemos comparar con otros países. Y lo primero que yo quisiera decir, y lo siento, Diego, me estoy aprovechando de este momento, es que esto es un cuadro de junio 2022 y esto es una línea de base. Necesitamos seguir trabajando y nuestro compromiso como FIFARMA es que vamos a seguir haciendo esto para ver cómo estamos cambiando. No hablo de mejorar porque pues en el fondo queremos mejorar el acceso, pero la línea de base es muy importante. Y otra pregunta que puede estar relacionada con lo que estabas mencionando, Diego, es que es lo que vamos a hacer con esta información. Y yo estaba mencionando en mi charla, pero al escuchar a André estaba haciendo algo que yo llamo un doble clic. Él como que mencionó Brasil un poquito, mencionó Colombia, mencionó Chile y estaba haciendo como doble clic y creo que este análisis es la parte más importante en lo que tenemos que comenzar a trabajar mañana. Creo que localmente tenemos que comenzar a involucrarnos con muchos stakeholders. Creo que la pregunta que está ahí es ¿con cuáles? En cada uno de los países, bueno, siempre tenemos los ministros de salud, las agencias regulatorias, tenemos las agencias de aprobación de medicamentos y tenemos varias en común, pero también tenemos diferentes. Por ejemplo, en Brasil, la ANS, ya estoy aprendiendo sobre los diferentes países, pero me gusta pensar que esto es la parte más valiosa. ¿Cómo trabajamos con datos que sean datos relevantes, que nos den perspectivas muy importantes, pero también este doble clic y este análisis más detallado entre todos nosotros va a ser también una cuestión clave en el proceso? No sé si respondí tu pregunta, Diego, pero estaba como tratando de recoger varios elementos y de hablar varias de las cosas que están incluidas en la sesión de preguntas y respuestas. Sí, y para la gente que pregunta, esto simplemente es literalmente acaba de salir del horno. Les acabamos de mostrar una vista previa. Entonces, estamos hablando de que somos 18 empresas. ¿Cómo lo está haciendo cada empresa? No, cada una debe tener una posición diferente en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa cuando miramos las pymes, las pequeñas y medianas empresas que están trabajando en estas innovaciones? Porque las innovaciones no necesariamente vienen de las grandes farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, hay algo que les está impidiendo registrar sus productos. Entonces, tenemos muchos datos que tenemos que analizar de forma diferente para tener insights diferentes, pero al final la discusión también tiene que ser a nivel local. Entonces podemos hacer este doble clic que estaba mencionando Janet. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestra sesión. Quiero darle la palabra de vuelta a Max. Esto se ha hecho en Europa por 15 años y lo han hecho sistemáticamente, pero han estado agregando más países y cada año muestran avances. De los países que están utilizando este indicador weight para ver cómo lo están haciendo o de pronto podemos hacer una comparación entre el antes y después de la toma de estas decisiones. ¿Podrías comentar un poco al respecto? Sí, creo que hay dos puntos en relación con esto. Lo primero, yo creo que ya se habló, es que hay mucha información a la que podemos mirar para definir qué características de una empresa o producto emerge que sea desafiante para el acceso en Latinoamérica. Esto en últimas nos da los fundamentos de datos, así como los fundamentos de conocimiento. También hemos visto, digamos, que los países lo utilizan para medir las políticas exactamente como tú lo mencionaste y hemos visto que utilizan el estudio europeo, por ejemplo, cuando había un acceso difícil, la
Entonces, digamos, la posición de Irlanda bajó mucho con el tiempo. El Reino Unido, a pesar de que tenían enfoques muy estrictos y a los tiempos, en última, el número de productos que están siendo aprobados en el tiempo ha caído. Y no solo eso, la cantidad de productos que están siendo aprobados con restricciones a subgrupos de población o cosas como, por ejemplo, los fondos de medicamentos del cáncer, hacen que este indicador se modifique. Entonces son dos cosas, Diego. Por un lado, los nuevos factores respecto a los que uno tenía algunas ideas, pero nunca había podido verificar. Y por otro lado, se pueden ver los impactos reales de las políticas tomadas en cada momento. Bueno, muchas gracias, Max. Quiero agradecerles también a todos por asistir. Quiero agradecerle a Max, Andrea y a Janet. Vamos a tener una grabación de esta sesión disponible y FIFARMA trabajará con IQVIA frente al informe completo en las próximas semanas. Así que, por favor, manténganse en contacto y cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Ya tienen nuestros correos y formas de ponerse en contacto. Muchas gracias y que tengan buena tarde todos.